Bienvenidos al quinto episodio de nuestra historia de Roma, en el que estaremos hablando del imperio. En el capítulo anterior estuvimos analizando la época republicana a manera de introducción. En esta ocasión empezaremos por preguntarnos a qué le llamamos imperio, para después hablar de qué es un emperador y pasar a una tercera parte que es cuál era el punto débil de este sistema imperial, la sucesión. Empecemos con la primera parte. ¿A qué le llamamos imperio? Normalmente llamamos imperio al régimen monárquico, instaurado por Augusto en el año 27 a.C. y que dura hasta el final de toda la historia romana, aunque hoy en día los historiadores no llamamos a este régimen imperio o imperial. La manera correcta de referirse a él es, ojo, el principado, para definir aquella monarquía relativamente liberal de los primeros 2 siglos después de Cristo. Y luego de este periodo llamamos dominado a ese régimen monárquico que se vuelve absoluto bajo la autoridad de un emperador, que se hace llamar el Dominus, el Señor, y también el Deus, el Dios. Augusto intenta restaurar las instituciones y valores que se habían perdido con la crisis de la República y por eso adopta el término princeps, el principado, utilizado desde la época de Cicerón para referirse al primero de los ciudadanos a la cabeza del Estado. El título que asume Augusto y sus sucesores durante los siguientes 200 años será el de el primero de los ciudadanos, no el de rey ni mucho menos. Pero Augusto adapta este título, este concepto para beneficio personal, siguiendo el ejemplo de su padre Julio César. Augusto es el hijo adoptivo de Julio César, y los romanos entendían esto no solamente como si Augusto en efecto fuera el primero de los ciudadanos, sabían perfectamente que esto era una monarquía, pero le estaban agradecidos por haber terminado los años de guerra civil y haber restaurado la paz interior, y por eso estaban dispuestos a reconocerlo como un monarca escondido bajo ese título de princeps. En esta fecha del año 27 a.C., la República, con su equilibrio de poderes, deja de existir, o es más, ya había dejado de existir unos 20 años atrás. Pasemos a nuestra segunda parte. ¿Quién es entonces el emperador? El emperador acumula todos los grandes poderes republicanos. Primero, porque tiene el imperium consular y proconsular. El imperium es la autoridad de Roma, y consular y proconsular quiere decir dentro de la ciudad y en cada una de sus provincias. Eso quiere decir que el emperador puede intervenir en Italia, en cualquiera de las fronteras, y es el comandante de los ejércitos, y por eso tradicionalmente se le llama a esta persona el imperator. Imperator es el militar que impone la autoridad de Roma. Segundo, el emperador tiene la tribunicia potestas, gracias a la cual puede reunir y dirigir las votaciones y hace que la persona del emperador sea intocable. Es sacrosanctas, como se dice en latín. Tercero, el emperador es el sumo pontífice de Roma, es el líder de la religión, y los actos religiosos son actos políticos. En Roma lo estaremos viendo. Además, tras su muerte, estos personajes serán objeto de culto oficial, entrando en un proceso de heroización que convierte a algunos de ellos en dioses. El ejemplo lo había dado Julio César en la época republicana. El título de Augustus, que recibe Octavio, el vencedor de todas las guerras civiles, lo recibe por iniciativa de los senadores y era de naturaleza religiosa. Por eso, para que no se confundan, cuando hablamos de la historia romana, de este personaje, solemos cambiar de nombre constantemente entre Octavio y Augusto. La razón es que justamente es en el año 27 a.C.
que los senadores le cambian el nombre a Octavio y lo convierten en el Grande, en el Augusto. Teóricamente, en este sistema imperial el Senado sigue jugando su rol, pero no es independiente del princeps. En la práctica, el princeps o el príncipe se rodea de consejeros y de varios funcionarios que reducen el poder de las antiguas instituciones republicanas. Además, el ejército se vuelve el principal apoyo del régimen, jugando un rol primordial en la nominación de los emperadores, limitando al Senado a un rol de ratificador de las decisiones del ejército. La administración se vuelve muy jerarquizada y contribuye a reforzar en el imperio tardío un sistema absolutista y tiránico. Pasemos a la tercera parte. ¿Cuál es el punto débil del sistema? La sucesión. La cuestión de la sucesión imperial jamás fue completamente resuelta. Primero, en la teoría, el poder imperial no era hereditario. Su sucesor, el sucesor de un emperador, en teoría dependía del Senado. El Senado nombraba al sucesor. Como lo vimos en la práctica, cada emperador quería designar a su sucesor y el Senado no podía oponerse a esto. Por eso, la transición de poder entre hombres venía con intrigas políticas y con la constante intervención del ejército. Es por eso que clasificar a los emperadores por dinastías no significa en Roma que el hijo de un princeps pueda realmente llegar al poder. El hijo de un princeps no implica que vaya a ser el sucesor, ni mucho menos. El sistema es una especie de meritocracia. El mejor ejemplo de esto es la primera dinastía que llamamos la dinastía de los Julio Claudios, en la que ningún emperador es hijo del emperador anterior, por lo que se suele practicar la adopción para que el emperador escoja a la persona más apta para gobernar. Este sistema permite que Roma viva un periodo de prosperidad hasta finales del siglo II. En el momento en el que Augusto instaura el principado, la parte esencial del imperio ya se había conquistado. Algunas provincias se agregarán luego, como Bretaña, Germania o Dacia, pero serán las primeras en desaparecer cuando la presión de los bárbaros aumente. La historia del imperio, de la época imperial, tiene esencialmente dos grandes periodos, así como hablamos de los tres grandes periodos de la República. El primero de estos periodos son los primeros 2 siglos de su historia. Son los siglos de prosperidad a pesar de algunas crisis y guerras civiles. Y el segundo es el inicio de una serie de graves crisis durante el siglo III y el siglo IV, cuando las incursiones bárbaras se vuelven más y más difíciles de frenar y el poder romano vive en una guerra civil constante. El siglo IV lleva a la división del imperio en 2 partes diferentes y el siglo V es el momento de las grandes invasiones que destruyen el imperio occidental con la toma de Roma por parte de un bárbaro, Odoacro, en el año 476. El imperio de Oriente, sin embargo, seguirá existiendo por 1000 años más, lo conocemos como el imperio bizantino, hasta la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos en el año de 1453. En nuestro siguiente episodio, saldremos de esta introducción cronológica para abrir un nuevo capítulo. Hablaremos de la ciudad de Roma. No se lo pierdan.